promoción, que eso es muy importante. Nosotros, digo nosotros porque formamos parte de un colectivo que se llama Tanta Tinta, que es un colectivo que se dedica a la promoción cultural del dibujo a todos los niveles. Nosotros lo que hicimos es proponerles algo que nos parecía que tenía lógica, que es, vamos a hacer una exposición ambientada en la Corona de Aragón, pero la vamos a concretar en los siglos. O sea, primera, tiene que ser de imagen visual, que es lo que nosotros trabajamos. Y la concretamos entre los siglos XII al XV, la época medieval, porque nos parece que estéticamente hablando aporta muchas cosas. Aparte de que históricamente hablando también ocurrieron muchas cosas interesantes. Y por tanto, lo primero que hacemos es dividir la exposición en 4 ámbitos. Porque lo primero es evidentemente repasar todo el material factible del que dispones y lo divides en 4 ámbitos. Ámbito número 1, la historia explicada en viñetas. ¿Qué quiere decir? Son los libros ilustrados y los cómics que vierten en imágenes la historia real de la Corona de Aragón de ese periodo, documental. Mejor o peor, pero documental. Entonces aquí hay ejemplos de libros ilustrados, como he dicho antes, de cómics, de ilustraciones, en general. Y bien, esta es la primera parte. Tiene como curiosidad el hecho de que está ahí todas, pero está sobre todo el hecho de que la verdadera historia se podía explicar antes de la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil no tanto, porque no había tiempo, y durante el franquismo, desgraciadamente, no se pudo explicar. Entonces ya veremos ejemplos de que hay cómics o libros ilustrados ambientados en esta época, pero que no pueden explicar la historia tal y como ocurrió, porque no se pueden alejar de la versión oficial, ¿no? ¿Vale? Entonces, otro ámbito importante, sobre todo en el tema de los cómics, pero también en el de la ilustración, es el de tiempo de aventuras. ¿Qué quiere decir tiempo de aventuras? Son cómics y libros ilustrados ambientados en estos siglos durante la Corona de Aragón, pero que tienen como referente histórico esa época, pero no intentan explicar la historia tal y cual ocurrió. Pueden tener como referentes personajes reales, situaciones reales, trasfondos reales, pero no exactamente verídicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que hay muchos cómics, y tenemos ejemplos incluso de cómics que durante el franquismo, bueno, pues se publicaron, ¿no? Como por ejemplo una rareza es esta colección, ¿no? Que se titulaba Historia y leyenda, y que se publicó en catalán en 1956. Un hecho extraño, porque además la publicó una editorial hispanoamericana Ediciones, que era una editorial consolera dentro del mundo de los tebeos, o sea que publicaba muchas cosas en español. Bueno, la publicó y dedicó un número a la conquista de Nápoles. Evidentemente hay que apuntar que solo duró 2 años, fue prohibida por la administración pública. Eso es importante. Después, claro, el Capitán Trueno puede parecer mentira, es un clásico, pero sí está ambientado. El Capitán Trueno era un cruzado del siglo XII y por tanto, bien, pues formaba parte, ¿no?, de esta historia. Y aquí hay una historia también muy curiosa que se titulaba Sangre en Bizancio, que se publicó en una revista muy popular por entonces, llamada Pulgarcito, que era una revista de humor, de cómics de humor, pero que siempre publicaba una página de historieta realista. Entonces esto habla de los almogávares, no aparece ninguna bandera catalana, claro, como llevaban ellos, porque estaba prohibido sacarla, pero como curiosidad aquí está. Luego ya cuando llega la democracia sí es factible, bueno, es más fácil, digamos, ambientar en cómics o libros ilustrados en esa época, intentando explicar mejor la historia. Aquí yo destacaría la aparición de Oriol García. Oriol García es uno de nuestros grandes historietistas de aquí de Cataluña, que ha escogido de motus propio el hecho de escribir y dibujar cómics ambientados siempre en la historia de Cataluña, lo cual le honra en el sentido de que es muy difícil publicar eso, claro. Lo ha conseguido, es lo que hace, se documenta muy bien, utiliza el entorno histórico para explicar historias, pero siempre basadas en hechos reales. Otra curiosidad es esta, y es que El Patriota, que tiene este título tan rimbombante, publicada durante el franquismo en 1960 y además dibujada por Manuel Gago, perdón, que era un dibujante conocidísimo porque era el dibujante de El Guerrero del Antifaz, que era una serie que tú no conocerás, pero tú seguro que sí, al menos te suena, evidentemente. Era un clásico de los tebeos de aventuras, que dedica un ejemplar de esta colección al combate en Galípoli. Otra rareza curiosa. Y a partir de aquí, Jordi, te cedo la palabra. Bueno, ahora pasamos a un ambiente más distendido, que es las páginas de humor
que han tenido como contexto histórico el periodo medieval. Obviamente esto es pura ficción y buscando la sonrisa de quien lo ve, ¿no? Las páginas de humor dedicadas a eso también empiezan normalmente al final del franquismo, muy al final, porque es un tema que era complicado de tocar, y después se tocan de un modo en revistas infantiles, dirigido a un público juvenil. Ya en la plena transición, que es el año 75, 76, empiezan a haber ya posturas como de Sés, de Forges, de Tisner, que ya buscan la sátira política. El humor, aunque sea dedicado al tiempo pretérito, siempre se hace desde el presente, o sea, buscando el referente histórico y lo contextualiza, pero lo pone en relación a las cosas que pasaban en la actualidad. Y en este caso la actualidad era de los años 70 y pico, ¿no? Tenemos diferentes aportaciones aquí de este tipo, y aquí hay más ejemplares también del cómic infantil dedicado a lo que es el humor. Aquí en la época medieval es básicamente el contexto que también nos sirve para que veamos en la época qué estereotipos se tenían de las guerras fronterizas entre moros y cristianos, cómo vivían unos y otros, las costumbres, cómo vivían los reyes, y evidentemente se hacía una sátira aplicada a esos tiempos, pero desde el punto de vista del presente, ¿no? de ese momento que se hacía. Finalmente hemos dedicado un ámbito a la figura de Tirant lo Blanc. Tirant lo Blanc es la novela más importante medieval escrita en catalán durante ese periodo, o escrita en valenciano, depende cómo uno lo mire. Es del siglo XV, es una novela que incluso sale citada por Cervantes como una de las mejores de las novelas de aventuras o de caballerescas que se decía, que tenían lo de bueno que, además de aportar la ficción de las batallas, las conquistas, también retrataban el ambiente de la época. En el siglo XV pues, se hablaba de los amores cortesanos, de cómo eran las cortes, las relaciones con los reyes, las relaciones incluso sentimentales de Tirant lo Blanc, y también es un héroe que al final de la obra muere, o sea que le da un componente diferente de las típicas aventuras de ficción, ¿no? Tirant lo Blanc hemos tenido la suerte que se ha adaptado desde años 50 en diferentes tipos de ilustraciones y de cómic. Y nos ha gustado porque las interpretaciones gráficas son muy importantes y son muy definitorias de los diferentes estilos, ¿no? Partimos de estilos más clásicos, como es el de Elvira Elías, con un dibujo detallista, pero muy evocador y muy emotivo. Vamos a dibujos como el de Jaume Marzal, que es un dibujo más clásico, pero también importante en el lenguaje del cómic. Pasamos a interpretaciones ya de los años 70, que son prácticamente plenamente pops, ¿no? Plenamente pops. Aquí también vemos interpretaciones de Sento, que es un autor de Valencia totalmente vigente hoy en día, que se dedica a hacer novelas gráficas. Aquí sigue el ámbito de Tirant lo Blanc, y aquí también vemos las interpretaciones que hemos comentado de Elvira Elías, una curiosa interpretación de Enric Sió, que fue un dibujante muy importante, que en el año 68 solo hizo un bosquejo de Tirant lo Blanc muy pequeño, pero es un dibujante que marca una frontera entre el dibujante artesano y el dibujante que ya se consideraba artista, ¿no? Y eso a finales de los años 60. Los años 60 también es la época de la eclosión del pop. El cómic en esa época, y más si es un ámbito de autor, que digamos de artístico, pues se plantea que tiene conexiones con el arte, ¿no? Y el arte pop en los años 60 manifiesta toda su explosión con los colores fuertes, con las onomatopeyas engrandecidas, un tipo de mensaje muy diferente, ¿no?, a lo que es el clasicismo de Elvira Elías. Los dos son mensajes muy potentes, pero cada uno con su estilo. Aquí sigue más con Tirant lo Blanc. En la parte central de las vitrinas tenemos el tema de objetos, que empezamos con documentos antiguos cedidos por el archivo, magníficos documentos de los siglos XIII y XIV, que es donde ha salido la información, o mucha de la información, para poder realizar después obras tanto de texto como gráficas, interpretando lo que es la historia de la corona de Aragón, ¿no? Seguimos ya con las publicaciones, que van siguiendo los ámbitos, y las publicaciones empiezan un poco con el noucentismo, con el novecentismo. ¿Por qué empiezan por ahí?
porque consideramos que el siglo XIX, primeros años 20, para los niños se hacían unos libros de texto muy cargados, un poco barrocos, y los grabados también eran muy detallistas, podían ser de buena calidad, pero no eran evocadores o fácil de leer para los niños. Con el novecentismo hay una nueva corriente de adaptar la historia a lo que pueden entender los niños y adaptar las imágenes que lo explican también a unos trazos más simples, pero que son mucho más comunicativos y mucho más fáciles de interpretar por los chavales, ¿no? Y empezamos con la figura de Ibori y vamos siguiendo de todas las épocas. En el franquismo hay mucha menos productividad, por lo que ha comentado Antoni antes, y entramos ya en los años 60 con los cómics, y hay un cambio al final de los años 70, 80, que es el cambio es que hasta entonces los autores, sobre todo de cómic, no se documentaban mucho, sino que hacían unas historias basadas en el contexto histórico, pero simplemente era un contexto, no, sin documentación, y empiezan a haber autores que se preocupan por buscar ya información, por documentarse y que los historiadores les expliquen un poco cómo era esa época, cómo lo tienen que hacer. Después hacen sus labores de ficción, ¿no? Pero es una ficción más basada en la realidad, más preocupada por reflejar lo que era la historia, ¿no? Y aquí hablamos de autores como Alfonso López, Oriol García, Francesc Riart y bastantes autores más que en este momento me dejo. También hay una parte final que son muestras de originales de las obras de autores actuales. Hay bastantes originales de Alfonso López, básicamente, Francesc Riart y Oriol García. Creemos que puede ser interesante para la gente que lo ha vivido, incluso también pensamos que gente que viene de fuera, muchos extranjeros que pueden pasar por aquí, porque es un sitio donde pasa mucha visitante foráneo, pueden disfrutarlo porque la exposición está en catalán y español, pero habrá una traducción también en inglés y pueden degustar, el dibujo lo puede degustar todo el mundo, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de hacer la exposición? Sí, ¿por tú? No, Sí, poneros a la... no la idea de la exposición es muy sencilla. En el momento en el que sabemos que podemos montar una exposición aquí, en el Archivo de la Corona de Aragón, pues lo que relacionamos es historia, que es lo que es el Archivo de la Corona de Aragón, e imagen, que es lo que nosotros como Tanta Tinta queremos difundir, ¿no? Y por tanto nos parece lo idóneo montar una exposición que genere, que mezcle estas dos cosas, ¿no? ¿Qué hacemos pues? Buscar cómo se ha interpretado gráficamente la historia de la Corona de Aragón en el periodo medieval, básicamente en ese periodo, porque nos parece que a nivel gráfico, a nivel de estilo, es más atractivo que otros, ¿no? Y además hay mucho material. Por tanto, a partir de ahí es lo que proponemos y lo que nos aceptan. O sea, la interpretación gráfica en formato de viñeta, de cromo, de libro ilustrado, de cómic, del periodo medieval de la Corona de Aragón. A nosotros nos gusta mucho el dibujo y es lo que básicamente trabajamos, ¿no? Animación, humor gráfico, cómic. Y creemos que la historia se ha explicado con textos, textualmente, pero no podemos olvidar que también se ha explicado gráficamente, ¿no? Y es un motivo para recordar a unos autores que han sido muy buenos, los mejores dibujantes que ha habido en Cataluña y fuera de Cataluña, reivindicar un poco esas figuras que a veces están un poco olvidadas, ¿no? Sí. Y el tema de hacerlo más por el artista que por la política, o por la política más por el artista, ¿qué significado le habéis querido dar a la exposición? No, es una exposición que está hecha, yo diría, por los artistas, básicamente, ¿no? Es para destacar la importancia que han tenido estos dibujantes, hombres y mujeres, en este espacio histórico y en este tema histórico concreto. Yo creo que básicamente es eso, ¿no? Es que la gente, no es una exposición de historia, de la historia de la Corona de Aragón, sino de cómo se ha interpretado visual y gráficamente esa historia. Y hay que decir que aquí tenemos muestras, ejemplares, reproducciones originales de algunos de los mejores ilustradores e historietistas que ha habido en España y posiblemente en Europa también. ¿Os ha gustado mucho trabajo recopilar esta exposición? Sí, yo diría que ha sido... Nos hemos divertido mucho también. Sí, sí, claro, es que hay que buscar productos, libros, cómics, y evidentemente tú ya tienes una idea, ¿no?, de lo que hay, pero luego descubres que hay más cosas de las que parecen, ¿no?
Sí, sobre la parte ideológica que comentas, nosotros somos un poquito neutrales, lo que queremos mostrar es la obra de cada autor y cada autor ya refleja su contexto, ¿no? Por ejemplo, Joan Junceda, que es del año 30, sus dibujos, pues su punto de vista es más conservador, es más cristiano, es catalanista. Si vamos a las páginas, por ejemplo, de Vallès, pues es un dibujante underground, en plena transición, es más crítico, más satírico. Cada dibujante se expresa gráficamente, su ideología puede salir a través de allí, ¿no? Bueno, ¿cuántos días va a estar y qué satisfacción nos va a dejar el haber realizado este esfuerzo? La satisfacción del deber cumplido lo es todo. No, la verdad es que la satisfacción es importante, ¿no? Porque cuando la ves, sobre todo, ¿no? Porque todo cuesta y sobre todo lo que tiene más valor cuesta más, ¿no? Ha sido difícil, pero hemos contado con la ayuda de mucha gente, ¿no? De las personas que han hecho el diseño, la producción, de la gente de la Corona de Aragón, que han sido absolutamente vitales para que esto pudiera hacerse y que han ayudado a todos los niveles. Y por tanto la satisfacción es importante. Y esta exposición además podrá verse hasta mayo de 2017, o sea que son 6 meses. Muy bien, pues muchas gracias por habernos atendido y esperemos que tenga toda la satisfacción que os tiene que dar la exposición. Muy bien, muchas gracias. A vosotros por haber venido.